En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Hermanos, para todos, bueno que podemos estar en esta noche, en esta recepción de sábado para estudiar un tema que es de vital importancia en este tiempo, muy importante. Vamos a hablar acerca de la secuencia del cierre de gracia. De eso vamos a tratar en esta noche. Ese es el tema que vamos a ver, acerca del cierre de gracia en el tiempo del fin. Entonces, el último estudio que estuvimos hablando acerca de eso. Hubo una hermana, no recuerdo el nombre, que preguntó acerca de si realmente la gracia se cierra en general para todo el mundo en un punto de la historia, o si hay una parte, o sea, si hay una secuencia de cierre de principio a fin hasta cerrarse finalmente el tiempo de gracia, como qué es lo que ocurre realmente. Entonces vamos a ver esto. Saben ustedes que a lo largo de la revelación bíblica hemos visto cómo a través de decisiones hay personas que se han cerrado la gracia en un tiempo específico. Encontramos el caso, por ejemplo, haciendo un recuento mental así de historias bíblicas. Encontramos el caso de Saúl. Encontramos a Saúl, que Dios le dio una oportunidad al primer rey de Israel, y cómo él, a través de persistir en una actitud de desobediencia a las especificaciones divinas que Dios le había dado a Samuel a través del profeta Samuel específicamente, cómo finalmente Saúl se le cerró su gracia, quedando poseído finalmente por un demonio. Y al final sabemos la historia de Saúl, de cuán trágico fue su final. Encontramos también los 3 años y medio de Cristo, del ministerio de Cristo, del año 27 al año 31, lo que ocurrió al final del año 31. Al final del año 31, notamos bien que la evaluación comienza con el grupo de los discípulos de Cristo. Y vemos cómo Judas se cerró su tiempo de gracia. Y miren ustedes que el tiempo de gracia de cierre general del pueblo judío, de la nación judía, era en el año 34, según la profecía de las 70 semanas. Estamos hablando de que la última semana era la última semana del cierre. Pero notamos que antes del cierre general de gracia, que finalizaba en el año 34 de la era cristiana, encontramos que antes hubieron personas que tomaron decisiones y se cerraron su tiempo de gracia de una manera personal antes del cierre general en el año 34. Por ejemplo, el caso de Judas que mencioné. Judas, ¿cuándo cierra su oportunidad de gracia? ¿En el año 34 al final de las 70 semanas o en el año 31? Alrededor de la Pascua, cuando ocurrió al final de la semana de la pasión de Cristo. ¿Cuándo Judas realmente se cierra la gracia? Sabemos que fue en la semana de la pasión, no en el año 34 al final de las 70 semanas. Noten ustedes, esta sección que tiene que ver con lo que ocurre con el cierre
secuenciado que aparece en los 3 años y medio de Cristo, especialmente los últimos 3 años y medio a partir del año 31, esto que ocurre es una instrucción profética, un ejemplo tipológico de lo que va a pasar en el tiempo del fin, en los últimos 3 años y medio a partir del decreto dominical. Vemos que en el año 31, al final del ministerio de Cristo, Judas se cierra su tiempo de gracia quedando poseído, y cómo los demonios lo suicidaron a él, lo instaron a suicidarse en la semana de la pasión de Cristo. Eso es algo totalmente evidente. Ahora bien, voy a hacer una pregunta. Cuando los dirigentes del pueblo, en cambio, cuando los dirigentes del pueblo se cerraron su oportunidad de gracia? En el mismo año 31, porque ahí fue donde ellos incitaron en que se matara el Mesías. Ok, entonces voy a ser más específico. En la misma Pascua. Voy a ser más específico. ¿Cuándo se cierra la oportunidad de gracia para los dirigentes? ¿En el año 34 o antes o después de que Cristo es matado? Después. Después que Cristo muere. Ok, aquí hay alguien que opina que es después que Cristo muere. ¿Hay alguien que opine lo contrario? Bueno, yo pensaba que era antes, en el 31, pero hay una relación también con el apedreamiento de Esteban. Tendría tú entonces que explicárnoslo. Exactamente. Ok. Noten ustedes, aparece un cierre de gracia, hablando de manera personalizada, porque miren qué pasa con el cierre de gracia. Ok. Se entiende que cuando no se debe de confundir el cierre de gracia general, cuando Cristo dice hecho está, con el cierre de gracia personal que cada persona asume antes de que se declare generalmente un hecho está. Okay. Porque cuando Cristo viene a decir hecho está, es porque cada alma ha tomado una elección para vida o para muerte. Y de eso vamos a desarrollarlo y verlo. Donde mejor se entiende esto es a la luz de los 3 años y medio de los cuales estamos mencionando el ministerio de Cristo y de la Iglesia Apostólica antes del cierre general en el año 70, en el año 34, al final de las 70 semanas, en paralelo con Apocalipsis 13 y la marca de la bestia. Entonces, noten lo que dice la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 50. Noten ustedes que Judas, uno de los discípulos, uno de sus internos, se cierra el tiempo de gracia en Pascua, antes de que Cristo muera. Sin embargo, con los dirigentes judíos no pasó así. Dice en Hechos de los Apóstoles lo siguiente, página 50, párrafo 2. Los enemigos de los discípulos no pudieron menos que convencerse de que Jesús había resucitado de entre los muertos. La prueba era demasiado concluyente para dar lugar a dudas. Sin embargo, endurecieron sus corazones y rehusaron arrepentirse de la terrible acción perpetrada al condenar a Jesús a muerte. A los gobernantes judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron firmemente el mensaje de verdad. Cristo no había venido en la manera que esperaban, y aunque a veces se había convencido de que él era el Hijo de Dios, habían ahogado la convicción y le habían crucificado. En su misericordia, Dios les había
todavía les dio todavía evidencia adicional y ahora se les concedía otra oportunidad. Oye, después que matan al Salvador, que lo condenan a muerte, hacen un juicio injusto de él y le condenan a la cruz, dice que en su misericordia Dios le dio todavía otra oportunidad para que se volvieran a él. Les envió los discípulos para que les dijeran que ellos habían matado al príncipe de la vida. Y esta terrible acusación constituía ahora otro llamamiento al arrepentimiento. Vuelve y lo recarga. Pero confiados en su presumida rectitud, los maestros judíos no quisieron admitir que quienes les inculpaban de haber crucificado voy a devolverme un poco. Los maestros judíos no quisieron admitir que quienes les habían inculpado, que quienes les inculpaban de haber crucificado a Jesús, no quisieron admitir, o sea, los dirigentes no quisieron admitir que quienes les impulsaban de haber crucificado a Jesús hablasen por inspiración del Espíritu Santo. Y dice, rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu. Y finalmente, ahí miren, con la acción de ellos haber rechazado a Cristo constantemente, aún con haberle condenado a la muerte, haberle hecho un juicio injusto, Dios pudo haberle, como yo pensé en algún tiempo, pudo haber cerrado la gracia totalmente para ellos. Sin embargo, no lo hizo. Les dio una oportunidad, pero grande, a través de los apóstoles que, llenos del Espíritu Santo, les estaban dando un mensaje directo para que ellos se arrepintieran, porque todavía tenían oportunidad. Sin embargo, se rehusaron por la estupidez en su mente de ellos creerse que ellos realmente tenían una razón que al final no tenían. Ahogaron las convicciones del Espíritu a través de, como dice aquí, a través de sentirse confiados en su presumida rectitud. Y finalmente fue así como en el mismo año 31, antes del año 34, 3 años y medio antes, ellos se cerraron la gracia por elección propia, rebelándose contra las convicciones del Espíritu Santo. Eso es antes del cierre general para la nación judía, que será esta situación. Esto nos debe de servir de ejemplo para lo que va a pasar después del decreto de la ley dominical. Así como después del decreto de muerte de Cristo, se comienza a pesar en balanza de una manera continua hasta el cierre de gracia como nación general, esta situación que se da en estos 3 años y medio, a partir del año 31, es lo que va a pasar en los últimos 3 años y medio correspondiente al punto de partida que es la ley dominical. Noten ustedes ahora lo que dice la sierva del Señor con relación a ese cierre, a ese cierre personal que cada quien asume antes del cierre general. Lo primero es, antes de leer estas citas, me gustaría preguntarle a ustedes, porque es necesario hablar del juicio cuando hablamos del tema del cierre de gracia y todo esto. ¿Qué es lo que está llevándose a cabo? ¿Qué es lo que está siendo pesado en balanza en el juicio investigador?
¿Me entendieron la pregunta? El pueblo de Dios, El pueblo de Dios. los muertos que han muerto en Jesús. Ok. Se comenzó con el caso de los muertos justos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Ahora noten ustedes. Así como el juicio de los vivos comenzó por los muertos de la casa de Dios, porque en segunda de Pedro se especifica claramente que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Si el juicio comienza por la casa de Dios, el cierre, ¿por dónde debe de comenzar también? Por los justos vivos. Por la casa de Dios. Miren, el juicio comienza por la casa de Dios. Así como el juicio comienza por la casa de Dios, la evaluación comenzando por la casa de Dios, también el decreto comienza por la casa de Dios. La condenación también comienza por la casa de Dios. Lo bueno y lo malo siempre comienza por la casa de Dios. ¿Por qué por la casa de Dios? Porque la casa de Dios, el pueblo de Dios, es el pueblo depositario de la gran luz acerca de los beneficios del pacto que Dios da a su pueblo. Los beneficios y las maldiciones del pacto no se le dan a las naciones paganas que circunvecinas a Israel en el tiempo de la antigüedad. Las bendiciones y las maldiciones del pacto se le presenta directamente al pueblo de Dios, directamente allá en el libro de la ley, habla acerca de esto en la Torá. Específicamente tanto en Deuteronomio capítulo 11 como Deuteronomio también capítulo 28, habla acerca de las bendiciones y las maldiciones del pacto. Dios no le da estas resoluciones, no se las da a las naciones paganas, se las da al pueblo. Y esas situaciones, esas estipulaciones son las que también se nos presentan a nosotros. Las bendiciones y las maldiciones del pacto, la condenación, el juicio, todo comienza por la casa de Dios, porque precisamente en segunda de Pedro, primera de Pedro, habla precisamente acerca de esto, cuando dice que es necesario que el juicio comience ¿por dónde? ¿Por dónde debe de comenzar el juicio? Por la casa de Dios, por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Las bendiciones, la marca o el sello, el decreto, primero comienza por la casa de Dios. Es tanto así, hermano Eliezer, que la matanza de Ezequiel comienza también por los ancianos, por la casa de Dios. Perfecto, mi hermano, muy bueno, muy buen. Es un texto extraordinariamente fundamental para que entendamos esto que estamos diciendo. Ezequiel 9. Muchas gracias, mi hermano. Si ustedes notan el episodio, la figura que aparece en Ezequiel capítulo 9, dice claramente, se da una orden, comenzar por Jerusalén. Comenzar por los líderes, primero por los líderes, y hay una secuencia que se aplica de líderes a mujeres, hombres, niños. O sea, hay un listado, pero comienza por los líderes, comienza por la cabeza y luego por los demás. Esa situación que aparece allí no es una situación que comienza con las naciones, comienza con las iglesias cristianas, con el mundo cristiano. Esto comienza directamente con el pueblo de Dios. Miren, por ejemplo, hablando acerca del sellamiento, que es importante
Cuando se habla de cierre de gracia, hay que hablar de marca de la bestia y sello de Dios. ¿Por qué? Por lo siguiente. Los hijos de Dios que reciben el sello de Dios, ¿pueden recibir la marca de la bestia una vez hayan recibido el sello de Dios? No. Ok. El Hijo de Dios que fue sellado con el sello del Dios vivo, ¿puede pecar más? ¿Puede volver a pecar? Claro que no, claro No. que no. Puede, pero no quiere. Se hace ya imposible para él porque ya eso está desvinculado de su vida. Él puede, pero no quiere. Ya Dios se ha ocupado tanto de llenar su ser que aun cuando él puede hacerlo, no quiere hacerlo y Como se Enoc. mantiene aferrado a Dios. Como Enoc. Exactamente, se mantiene aferrado a Dios. Los sellados se mantienen tan aferrados a Dios, que no pueden ya despegarse de él porque sienten que su vida se va a desquebrajar. Es como que si ellos, ustedes han tenido alguna vez algún vínculo. Por ejemplo, cuando un hombre ama a una mujer, el tan solo el hecho de cuando ellos se tienen que separar por un breve tiempo, mucho tiempo, sus almas están tan ligadas el uno al otro que ellos sufren la distancia. Ellos no quieren estar separados. La distancia para ellos es un problema. Aunque sea necesario, pero se convierte en un problema porque ellos no quieren estar separados, quieren estar juntos. Ustedes ven cómo Cristo gimió y sufrió bajo los efectos de la distancia entre él y el Padre. Lo que rompió el corazón de Cristo en la cruz del Calvario no fue que le traspasaran, que le humillaran, que le escupieran y que lo desnudaran en la cruz y que le pegaran fuerte. Lo que rompió el corazón de Cristo fue la distancia que él sentía entre él y el Padre. Cristo murió de un infarto al corazón. Bien lo dice el Espíritu de Profecía. Su corazón se rompió. ¿Por qué? Porque él se sentía lejos de su Padre. Los sellados adquieren en el proceso de santificación, adquieren esta experiencia, esa tesitura de Cristo, de su carácter, esa mentalidad de compañerismo con él, con el Padre. De ellos no querer estar separados ni sentirse lejos de Dios. Hay veces cuando yo me he sentido lejos de Dios por algún pecado que he cometido y de verdad siento que mi corazón como que se rompe y lloro delante de Dios. Yo sé que a ustedes le ha pasado eso. Esa es la diferencia de el que está en Cristo y el que no está en Cristo. El que no está en Cristo, que está en la iglesia, peca y no le importa no sufre lo que está haciendo. Pero el que está en el proceso de santificación, que está en ese compañerismo con el Padre, que siente y vive en la presencia de Jesús y cómo el Espíritu Santo llena su vida, una vez se separa en algún momento de Dios y peca, ese pecado viene sobre él de una manera a su memoria, aun cuando nadie lo sabe. Uno se siente frustrado, uno se siente que uno llora, uno le pide perdón a Dios hasta 70 veces 7. Uno sufre la situación del fallo, aun cuando nadie lo sabe, porque quien lo sabe, que en este caso es Dios, del cual sentimos distancia, sentimos como nuestra vida se hunde en un abismo, porque la presencia de Dios la sentimos lejos de nosotros. ¿A usted le ha pasado eso? Que ha sufrido la distancia de Dios de su vida. Eso es algo terrible. A mí me ha pasado. Sí, a mí también. Y es duro. Llegará el momento cuando los sellados, al igual que Enoc, que caminó con Dios 300 años y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios se lo llevó?
Ya Enoc y Dios eran tan almas gemelas que no podían vivir separados el uno del otro. Yo quiero ser esa persona que camine tanto con Jesús, que esté tan relacionado con Él, que no quiera separarme de Él un solo momento. Amén. Y cuando llegue el momento de la Gloria a partida, Dios. mi alma esté ligada a Él, siendo Él y yo tan almas gemelas, que llegue el momento cuando finalmente Él haga conmigo como hizo con Enoc, que me lleve con Él porque ya no soporte el hecho de que Él y yo estemos separados un solo momento. Los sellados van a quedar inmortalizados al ser sellados. Lo que el Espíritu Santo sella en los sellados es una experiencia, es un estilo de vida, es una mentalidad de una victoria sobre el pecado que no han logrado ellos, que Dios la ha logrado en ellos por medio de su poder, porque ellos han soñado y han luchado por eso. Aun cuando han fracasado una y otra vez, no han dejado no han cegado de desistir, de insistir una y otra vez de lograr ese sueño de Dios que se ha convertido en el sueño de ellos, de los que quieren ser sellados, de los que están siendo santificados. Nosotros, en el proceso de santificación, cuando finalmente el Espíritu Santo nos ayude a lograr victoria sobre el pecado, cuando venga el momento del sellamiento, eso es lo que Él va a sellar. Él va a sellar esa amistad con Jesús. Él va a sellar esa unidad con Él. Él va a sellar ese ungimiento, esa compenetración. Él va a sellar una experiencia llena de Dios, la cual el diablo nunca podrá vaciar. Ni un cc, ni un gramo de nuestra vida podrá vaciar nada de lo que Dios ha llenado. Quedaremos ligados a Él para siempre. Eso significa recibir el sello del Dios vivo. Para un creyente, para el creyente recibir el sello del Dios vivo, para nosotros recibir el sello del Dios vivo, tenemos que tener estas características que se mencionan en eventos de los últimos días. Tenemos que ser semejantes a Cristo en carácter. Debemos reflejar plenamente la imagen de Jesús. Es el primer punto. Y esto lleva por defecto al segundo. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha. Oigan lo que evalúa el cielo para sellar al creyente, al Hijo de Dios después del decreto dominical, para el sellamiento final. Debe de ser idéntico a Jesús. Debe de parecerse a Jesús. Debe reflejar su imagen. Debe de ser sin mancha. Y debe de obrar las obras de Dios. Se presenta así precisamente. Y finalmente, debe de vencer al mundo, la carne y al diablo. Estos serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Lo que el cielo y Dios evalúan para sellar en el juicio viviente, en el juicio de los vivos que ocurre después del decreto, lo que ellos evalúan es esto. Ellos evalúan, el cielo evalúa una semejanza de carácter idéntica entre nosotros y Cristo, lo cual esto se revela en la forma de cómo guardamos los mandamientos de Dios. Sin mancha, obrando las obras de Dios, venciendo al mundo, la carne y al diablo, para recibir el sello del Dios vivo. Una vez el creyente recibe el sello del Dios vivo, hay posibilidad de que se pierda. Un sellado, hay posibilidad de que se pierda. Imposible. Es imposible. No. Un sellado va a ser derrotado a través del pecado. No. Un sellado tiene problema con la unidad, con sus demás hermanos sellados. No. Tiene problema con la unidad. No. Tiene problema con respetar a su esposa, tratar bien a sus hijos. Tiene problema con eso. No, ninguno. No.
Ya el sellado queda establecido en una situación irrevocable de la cual ya no puede caer, ya no puede volver atrás, porque ha decidido sellar su vida para siempre con Dios, y Dios lo ha establecido en un sellamiento que ya él no falla. Ya está inmortalizado en Dios, en una relación eterna con él. Ahora, noten ustedes que para un sellado, ya lo que Dios quería lograr con él lo logró. Sin embargo, cuando nos vamos al otro lado, a la marca de la bestia, encontramos lo siguiente. ¿Qué es primero? ¿El cierre de gracia general o la marca de la bestia? La marca de la bestia. Muy bien. Noten ustedes que cuando la marca de la bestia comienza su proceso, es en paralelo al sello del Dios vivo en los creyentes. El sistema de la bestia, la triple alianza, va marcando mientras Dios va sellando. Eso ocurre simultáneo. Estamos hablando de un marcamiento y un sellamiento simultáneo en el mismo periodo de tiempo profético. Estamos hablando de juicio viviente de Dios y juicio viviente de la bestia. Es un juicio de los vivos, terrenal y celestial paralelo, antagónico. Después del dominical, unos sellados, otros marcados. Unos, los que son marcados, llenos de espíritu de demonio. Los que son sellados, ahora reciben el espíritu de Dios. Hay una cita del Espíritu Profecía que dice que el Espíritu de Dios irá cayendo en torno a otros que no lo reciben. ¿Han leído ustedes esta cita? Que cuando la lluvia del Espíritu Santo cae como un rocío, unos lo reciben y otros no. ¿No la han leído esa cita nunca? Si no la han leído dentro de poco. Lo hemos escuchado, hermano. No, esa cita la vamos a tratar de leer. Yo la voy a buscar porque eso está en eventos de los últimos días y me parece que en el conflicto de los siglos. Sí, correcto. Yo la he leído en ambos libros, es cierto. Ok. Esa cita, hermano. El que de ustedes me puede ayudar a buscar esa cita, búsquela para no dejarla de leer. Yo, por mi parte, voy a tratar de leerla porque yo la tengo aquí marcada. Pero para no perder el hilo del tema, entonces le voy a pedir por favor que la busquen. Entonces, para no zafar de la idea que estamos expresando, mientras hay juicio terrenal de la bestia, hay juicio celestial de parte de Dios para sus escogidos. Dios va evaluando quiénes están para la marca de la bestia y quiénes son dignos de recibir su sello. Los que reciben la marca de la bestia necesitan un tiempo de gracia para recibir el sello de Dios, para que haya un cambio de marca de la bestia a sello de Dios. ¿Pueden recibir lo que reciben la marca de la bestia, el sello de Dios? ¿Tienen oportunidad para eso? No. Ustedes se dan cuenta cómo a través de ver expresamente la palabra de Dios como ella se expresa, podemos notar que hay un cierre de gracia personal en la decisión de cada quien antes de un cierre de gracia general. Primero hay un cierre de gracia particular, para luego un cierre de gracia general, colectivo. Es así como los que reciben la marca de la bestia, se acabó su oportunidad, ya no tienen más oportunidad. Ya están marcados, igual que los que están porque sellados. Ya están marcados. El que recibió la marca de la bestia quedó marcado sin retorno. Ustedes ven que en el libro de Daniel, y en el libro de Esther, se expresa que el decreto medo y persa decretaba una ley que podía ser revocada, ¿verdad?
No, no. Podía. ¿Cómo era esa ley? Irrevocable. Una ley que no se podía revocar. Esa ley o decretos irrevocables de los medos y los persas expresan la irrevocabilidad de la marca de la bestia sobre los que la reciben y la irrevocabilidad también, una expresión de lo que logra el sello de Dios sobre los sellados. La irrevocabilidad de la ley medo y persa expresa ambas cosas, ambas ideas. Sello irrevocable de Dios, que no puede ser revocado. Marca de la bestia irrevocable, que no puede volver atrás. Una vez el que fue marcado, ya no puede ser sellado. Y el que fue sellado ya no puede ser marcado. No puede. Amén. Cuando se da el cierre de gracia general, cuando Cristo sale del lugar santísimo, ya cada quien ha tomado su decisión. Ya lo que se da una introducción a que los juicios de Dios comiencen a caer expresado en plagas sobre aquellos que tienen la marca de la bestia para Dios defender a los que son los sellados de su ejército. Los sellados de su ejército son defendidos por Dios cuando Dios comienza a derramar sus plagas sobre los marcados. Dios sabe quiénes son los suyos. El diablo sabe quiénes son los suyos. El universo ve quién es quién. Ya aquí, ahora, por ejemplo, hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Es necesario que el trigo y la cizaña crezca hasta el día de la siega. Hasta el día de la siega. Sin embargo, miren aquí, nosotros trabajando la tierra, llegamos a encontrar, que yo sé que ustedes lo que han bregado un poco con esto, quizá le ha pasado, cómo hay matitas de frutos, sea de limón, de china, de toronja, que vienen creciendo de guandule, están tan forradas de broque, usted limpiando la tierra, que sin querer se lleva la matita de limón, se lleva la matita de guandule, se lleva la de china o se lleva una de plátano de guineo. Las veces que a mí me ha pasado eso, a mí me duele cada matita. Cada una me duele. ¿Por qué? Porque es un árbol, es un futuro árbol que no me va a dar su fruto, el cual necesito para el mantenimiento mío y de mi familia. La idea no es acabar con los frutos, la idea es acabar con las malezas. ¿Me doy a entender? Claro. Dios llega ahora mismo, la iglesia está llena de broque. La iglesia está llenísima de broque ahora mismo. Ahora mismo, ahora a lo que hay que dejar y darle tiempo a que el broque y el fruto y los árboles de fruto crezcan juntos. Yo he notado, mi esposa y yo hemos notado que hemos hablado de eso limpiando la tierra. Qué bueno que me acordé. Ustedes sabían que cada árbol de fruto, cada planta de fruto tiene una cizaña. Yo no sé, la escondió parece. ¿Quién dijo algo? Escondió. Hay alguien que tiene su micrófono abierto. Vamos a pedir, por favor, que nos ayuden con eso. Miren, la mata de aguacate tiene una cizaña igualita a ella. La mata de guineo y de plátano tiene una cizaña igualita a ella. Cada planta de fruto, cada árbol del fruto tiene una cizaña que aparenta ser ese árbol de fruto que viene ahí. Y crecen siempre cerca. Y usted tiene que mirar y estar bien al ojo visor para que usted no deje viva
a una de esas plantas pensando que es una de las buenas, siendo una de las malas. Yo pensaba que la cizaña estaba solamente en el contexto del trigo, como que el trigo es lo único que tiene una cizaña. No. Cada planta de fruto tiene una cizaña. Y eso lo aprendimos nosotros metido en la selva, metido en el broque, viendo que realmente es así. Ahora mismo la iglesia está llena de broque. Está llena de broque, de plantas, de broque que parecen plantas de fruto. Y llegará el momento cuando el Señor, a su debido tiempo, en el proceso del decreto, a partir del decreto, en el juicio de los vivos, cuando se esté llevando a cabo el juicio de la bestia, paralelo a los juicios de Dios, marca de la bestia versus sello de Dios, cuando cada quien esté haciendo su trabajo de sellamiento y de marcamiento en medio del juicio paralelo, cada quien va a tomar dominio de lo que le pertenece. La bestia, la triple alianza terrenal, el diablo va a tomar control de lo que le pertenece. Vigilemos cada uno el clavito. Ustedes saben la historia del clavito, ¿verdad que sí? El sombrero. ¿Ustedes se saben esa? Sí. No hay que repetirlo. Ustedes saben la historia del clavito y el sombrero. Yo no me la sé. No se la saben. Dos hombres hicieron una negociación breve de comprar, un hombre está vendiendo una casa. Julio le vende una casa a Pedro, pero antes de venderle la casa, Julio le dice: te la voy a dejar, te voy a bajar 2 millones de pesos, pero lo único es que yo quiero que tú me permitas clavar un clavito en la sala para yo colgar mi sombrero ahí. Bueno, pues Pedro le dice: no, pero no hay problema, está bien. Y todo esto se llevó a cabo bajo contrato. Cada vez que Julio quería colgar su sombrero, tocaba la puerta, Julio le abría y él colgaba su sombrero. Pero la situación se volvió incómoda porque Julio llegaba cansado, se acostaba a dormir y oía tocar la puerta. Había llegado Julio tarde de la noche a levantar a Pedro para que le abra la puerta. ¿Para qué? Para él colgar ¿qué? Su sombrero en el clavito que clavó en la sala de la casa. La situación se volvió tan incómoda que ya Julio no hallaba qué hacer con la situación. Pedro no hallaba qué hacer con Julio. Pero todo esto lo está causando un clavito. ¿Cuál es el problema? Es un clavito nomás. ¿Hay algún problema con el clavito? ¿Cuál es el problema con el clavito aquí? El problema no es un simple clavo, sino el derecho que tiene Julio a entrar en la casa que le vendió a Pedro, que dice que le pertenece a Pedro, pero Julio tiene autoridad de entrar a la hora que sea a clavar el clavito, porque fue el acuerdo, el contrato. Mis hermanos, tenemos que romper en el nombre de Jesús con todo contrato y sacar cuantos clavitos que hayan por ahí clavado, para que el demonio quiera venir a colgar su sombrero allí. A través del sellamiento final, todo clavito sale fuera en el nombre de Jesús y ya Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Por eso es que en el mensaje de Apocalipsis capítulo 7 aparece 4 ángeles sosteniendo los vientos hasta que sean sellados los hijos de Dios. Una vez son sellados los hijos de Dios, se sueltan los vientos. Es hasta el sellamiento, hasta que quede numerada cada alma del ejército del último escuadrón de Dios. Entonces, dice claramente
con relación al cierre de gracia, para dar oportunidad a esta parte de las preguntas y las respuestas y los comentarios. Dice en el capítulo El fin del cierre de gracia, la página 195, vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo, y un ángel con su tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado ministrando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Miren, en cada santo sellado hay un cierre. Se acabó la oportunidad. En cada creyente marcado hay un cierre. Se acabó la oportunidad. Para el sellado, jamás separado de Dios, jamás pecado, jamás vacaciones. Esas vacaciones de que abandoné y luego volví, se acabó eso. Ya el alma queda ligada a Dios para siempre y es un gozo y una alegría para el sellado, que esta experiencia se lleva a cabo en ellos a través del sellamiento. En el marcado se acabó la oportunidad de un día poder ser sellado. Se acabó, pero fíjense que estamos hablando en un periodo de años antes del cierre de gracia, que no sabemos de qué tiempo estamos hablando. ¿Por qué? Porque después de la ley dominical no sabemos qué tiempo después será el cierre de gracia general. No lo sabemos, pero sí sabemos que ocurre, o sea, que tiene que transcurrir algún tiempo. Tiempo antes del cierre de gracia general, cuando Cristo abandona el santuario, dice consumado es, hecho está. Tiempo antes si ocurre el marcamiento y el sellamiento, y cada alma marcada o sellada ya tiene su destino eterno asegurado para muerte o para vida, para el infierno o para la gloria, para la muerte o para la vida. Ya está decidido, pero no se ha dicho consumado es, pero está decidido cada caso. Y en el conflicto de los siglos, en el capítulo en juicio investigador, dice claramente que cada caso quedará decidido. Cada sellado, cada marcado, ya su caso está decidido. ¿Ya? Cuando se viene a decir consumado es, hecho está, se está decretando un cierre general del cual es testigo el universo menos la tierra. Los moradores de la tierra no saben que ya el caso ha pasado y no lo necesitamos saber. Ustedes sabían que no necesitamos saber cuando Cristo dice hecho está. No necesitamos saber eso. ¿Saben por qué no lo necesitamos saber? Necesita saber un sellado cuando Cristo dice hecho está y se cierra el tiempo. ¿Lo necesita? No. ¿Por qué no lo necesita? Ya está sellado, hermano. Ya está sellado. Si estamos sellados, no necesitamos saber cuándo Cristo dice hecho está y se cierra la gracia, porque el sellado sabe lo que significa un cierre. Claro, en los sellados no van a saber que son sellados en el sentido como de sentirse mejor que los demás y decir, wow, estoy sellado y aquel marcado. Dice el Espíritu Profecía que es una marca y un sello, el sello del Dios vivo es un sello, una marca que nadie, ningún ojo humano puede ver. Ese sello indeleble, irrevocable de Dios, nadie lo puede ver. Ahora, damos oportunidad
a que cada quien exprese sus ideas con relación a lo que quiera preguntar, lo que quiera decir, lo que quiera comentar, para poder leer algunas citas que queremos leer. Así que... ¿Tu hermano Sandy ya tiene la mano levantada? Sí, buenas noches y feliz sábado para todos. Eliezer decía hace un momento que hermano, cuando se pronuncia la palabra hecho es, ya hace rato que el sellado queda sellado y el marcado marcado. Eso tiene base bíblica porque los antediluvianos no se perdieron cuando comenzó a llover. Cuando comenzó a llover hace rato que ellos estaban perdidos. gloria a Dios, así Por eso es. Mateo 24, 36, 37 dice, no entendieron hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todo. ¿Qué fue lo que no entendieron? Que estaban perdidos. Y es lo mismo que está diciendo Eliezer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, así es. Muchas gracias, mi hermano, por ese aporte, muy bueno. Sí, cuando te estaba comentando acerca de que el juicio comienza por la casa de Dios, hay una cita en la Biblia de comentarios y también está escrita en la Lectura que dice que antes que el pueblo de Dios sea sellado finalmente, tiene que pasar por la prueba del decreto dominical. Ahora, Sube tu volumen un poco, por favor. ¿no me escuchan bien ustedes? Perfectamente. Pero, ¿y los que se mueren antes de la ley? ¿Qué pasa entonces? No, porque hay un juicio. Hay un juicio que empezó el 22 de octubre de 1844 con los muertos. Siempre se sigue el mismo patrón. Eso lo hemos explicado varias veces. Comienza siempre con el llamado pueblo de Dios. Por ahí que comienza siempre el juicio. El juicio de los muertos comenzó con el llamado pueblo de Dios. Luego sigue con aquellos que no tuvieron la luz de la verdad, pero que aceptaron a Jesús también. ¿Verdad? Y luego sigue con aquellos que no pertenecieron a ninguna iglesia, pero que de acuerdo a la ley interna en su vida, decidieron obedecer la palabra de Dios. La ley que le ardía en su ser. Así es que se da el juicio paralelamente, mi hermano. Entonces el que murió sellado. Acuérdense que lo que nos sella a nosotros es una lluvia temprana. Ahora mismo estamos siendo sellados por la lluvia temprana, que es la que prepara el grano para la lluvia tardía. Si en su caminar con Cristo, usted murió sellado con la lluvia temprana, ya usted, gloria a Dios, fue sellado para vida eterna. Ahora llega el momento en la historia en que terminó el juicio con los muertos y comienza con los vivos de la casa de Dios, porque siempre el juicio comienza por la casa de Dios. Comenzó por la casa de Dios con los muertos, y cuando comienza el juicio de los vivos, ¿por dónde debe de empezar según el libro de Primera de Pedro? Por la casa de Dios. Luego que termine, se prepara un pueblo. Señor, esto es lo mismo que los discípulos de Jesús. ¿Cuánto recibieron la lluvia temprana en el día del Pentecostés? 120. Pero esos 120 comenzaron a predicar ¿qué? El evangelio. Pero a medida que el ser humano iba escuchando el evangelio, se tomaban decisiones. O aceptaban a Cristo o no lo aceptaban. Pero se preparó primero un pueblo, un grupo, 120. Esto mismo también va a pasar con el llamado pueblo de Dios. Llámese adventista, llámese iglesia libre, llámese de la reforma. Todo aquel que profesó ser del pueblo de Dios, no importa en qué doctrina esté o en qué rama esté, va a empezar, va a ser juzgado también, porque su nombre automáticamente está escrito en el libro de la vida. Y cuando entonces la parábola de las 10 vírgenes
Es lo mismo que la parábola del hombre que entró a la fiesta de boda sin el manto. Es la misma opción. Se verifica en el cielo. La parábola de las 10 vírgenes no representa la segunda venida de Cristo, sino que representa el juicio en el cielo. Cuando surgió el gran clamor por primera vez, el 22 de octubre de 1844, aquí viene el pueblo, salió a recibirle. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, pero se verifica en el cielo. Y comienza el juicio de los muertos. Asimismo también pasa cuando hay un gran evento, en el cielo pasa algo. Y dice palabra de vida del gran maestro, que las que estuvieron preparadas para el evento esperado. Y entonces entraron con él, las que estuvieron preparadas entraron con él a las bodas en el cielo. Pero cuando el Señor verifica el nombre de un muerto, que dice, pero ven acá, ¿y qué hace esta persona apuntada en el libro de la vida? ¿Qué hace aquí vestido este hombre sin el manto de la justicia de Cristo esta mujer? Y entonces que su nombre es sacado del libro de la vida y apuntado en el libro de la muerte, y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Esto significa que ya esa persona tomó su decisión. Entonces, mi hermano, ese es el mismo patrón. Comienza el juicio, un grupo se prepara, ¿verdad? El trigo, cuando Eliezer habla ahorita del trigo y la cizaña, la siega final es ahí en la ley dominical. En la ley dominical es que se separe, que llega a su cumbre final, la separación del trigo y la cizaña con la ley dominical. Pero Dios tiene que preparar un pueblo que ya de antemano se estaba preparando. Cuando llega el evento, ya ese pueblo llega preparado. Cuando llega el evento de la ley dominical, él no toma la decisión cuando llegó la ley dominical, sino que antes de la ley dominical ya él estaba preparado. Entonces, ahí es que se ve el zarandeo, ahí es que se ve quién es trigo y quién es cizaña. Ahí es que se hace la separación. Y estrellas grandes, tú dices, wow, pero yo no sabía esa persona cómo va a ser, que recibió la marca de la bestia. Y tú te vas a sentir triste, no te vas a sentir contento, sino triste, porque alguien que andaba contigo en el camino de Dios se apartó del camino para recibir la marca de la bestia. Terrible. ¿Cree que usted se va a sentir contento con eso? Se va a sentir triste, wow. Y hasta su corazón se va a afligir, porque ya usted sabe que cada ser humano está tomando su última decisión, para vida o para muerte. Entonces, se da el mismo patrón. Yo soy de lo que digo, que cuando se hace la separación entre el trigo y la cizaña de la iglesia adventista del séptimo día, yo soy de lo que digo que no quedan solamente 144,000, quedan más de 144,000. La diferencia es que de esos que no van a ser de los 144,000, muchos van a morir antes de que el Señor diga hecho es, o antes de que comience la gran tribulación, y otros van a dar su vida por el Señor, al igual que los que vienen también de la hora undécima. De la hora undécima viene un grupo grande, pero un grupo grande, tan grande que no se va a poder contar. Y ese grupo también, junto con adventistas, que no van a ser 144, de los 144,000, también van a dar su vida por el Señor. Pero van a haber otro de ese grupo, yo lo leí, que pasará por la gran tribulación, pero no será de los 144,000. Entonces se da el mismo paralelo. Por eso que dice que cuando Cristo diga hecho es allá, ya previamente cada persona ha ido tomando su decisión. Porque el que aceptó la marca de la bestia, ya Cristo dijo hecho es. Cuando aquí se acepta la marca de la bestia, todavía no se ha dicho hecho es. Pero ya esa persona
tomó su decisión. Sí es. Ya no tiene vuelta atrás. Es lo que Elisa le estaba explicando. El que es sellado no tiene vuelta atrás. Pero el que es marcado con la marca de la bestia tampoco tiene vuelta atrás. Ninguno de los dos retrocede. El que aceptó la marca de la bestia va a seguir así. Y el que fue sellado con el sello de Dios también va a seguir así, sellado con el sello de Dios. Pero luego un grupo comienza a dar el fuerte pregón y el mensaje va a las demás denominaciones. Mira cómo sigue el juicio no se para. Comienza con el pueblo de Dios, pero continúa con las demás denominaciones. Pero luego continúa también con aquellos que no profesaron ninguna denominación. Así es. Y se van tomando decisiones. Uno para vida y otro para muerte. Ese es mi comentario. Feliz noche. Yo tengo una pregunta, Eliezer. Cuando se refiere a la marca es progresiva, o sea, uno está siendo marcado y al igual que el sello, los dos son progresivos. O es una marca ya o así. O sea, no me estoy refiriendo a una marca visible, sino una marca ya o es progresiva. Son progresivas los dos. Esa es mi pregunta. O sea, la pregunta que haces es si hay que agotar un proceso. Para entender tu pregunta es si hay que agotar si la marca de la bestia requiere de un proceso para recibirla. ¿A eso que te refieres? O sea, que una marca y ya falla, está marcado, sino que hay algo que va progresando para ser marcado y también un progreso para ser sellado. Ok, la pregunta es muy buena. Es excelentemente buena. Tengo una cita por aquí que dice claramente, que habla algo acerca de eso, que le estuve leyendo hace un momento. Dice lo siguiente, a ver si te puede ayudar. Solo cuando la cuestión haya sido expuesta hacia las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Dice aquí también, nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y verdadero. O sea, para una persona recibir la marca de la bestia, después del decreto dominical, debe de haber comprendido con anterioridad la importancia del cuarto mandamiento del sábado. Hay unos que serán marcados primero que otros. Hay unos que serán marcados primero que otros. Inclusive hay algunas personas que van a ser marcadas después que se dé el fuerte pregón. La gran multitud, una gran multitud de perdidos que serán marcados, la gran mayoría van a quedar marcados después de que hagan conciencia de lo que significa estar de parte de Dios y de su ley a través de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Cuando ese mensaje ilumine a toda la tierra con la gloria de Dios y cada quien tenga claro en su mente, como nunca lo había tenido, porque hay algunas personas que por primera vez en su vida van a escuchar del evangelio de una forma como nunca antes lo habían escuchado a través del mensaje del tercer ángel proclamado por los 144,000. Cuando los 144,000 lleven a cabo su última obra evangelística
de predicar el evangelio con una vida santificada, sellada y llena de poder, tan extraordinario que el Espíritu Santo va a manifestar su poder a través de los escogidos, no va a quedar ninguna evidencia que falte, ninguna evidencia de que realmente es Dios quien va dirigiendo a ese grupito de personas que está sellado. Cuando este evangelio sea proclamado con el poder del Espíritu Santo, cada alma quedará iluminada para vida eterna si recibe aceptar el evangelio, como lo va a recibir y abrazar una gran multitud de salvados, que unos serán martirizados y otros van a sobrevivir con los 144,000, claro, pero el sellamiento que prosigue después de la proclamación final viene como resultado de la obra del Espíritu Santo a través del resultado tan poderoso que surte en los corazones de aquellos que oyen. Pero esto también va a constituir una prueba para aquellos que finalmente van a terminar rechazando el mensaje porque como que no conviene el ser perseguido por causa de él y perderlo todo por causa de él, de ese mensaje. Van a recibir la marca de la bestia por conveniencia, porque no conviene y no renta nada el hacerse enemigo del sistema asumiendo un mensaje cristiano que realmente no suma nada terrenal, sino que resta lo terrenal. El amor a las cosas terrenales, a los privilegios temporales, es lo que va a llevar a muchos finalmente a recibir la marca de la bestia. Pero cuando los que reciban la marca de la bestia tomen su decisión y la reciban por defecto, la marca de la bestia, lo van a ser consciente de que la evidencia del poder de Dios se manifestó en aquellos que proclamaban la verdad. Cuando reciban la marca de la bestia, el sello de Dios será para no recibir. Cuando reciban la marca de la bestia es para no recibir el sello de Dios porque la oportunidad se acabó. Pero la pregunta es buena porque para recibir la marca de la bestia hay que tener conciencia de que, hay que tener conciencia de la vigencia, la importancia de los mandamientos de Dios y del mensaje para ese tiempo, después de la ley dominical, después del decreto. No sé si, hermano, contesté la pregunta. Sí, la respuesta está muy buena porque, o sea, cuando yo hago esa pregunta, la hago porque la santidad es progresiva. ¿Ves? Por ejemplo, uno no es santo ya, sino que cada día uno va aumentando y va dejando cosas que uno hace que no están dentro de lo que se llama santidad. Entonces uno va creciendo y creo que va junto con lo que es el sellamiento o no, porque para ser sellado tú tienes que estar practicando la santidad cada día y va en progreso. Lo único es, mi hermano, que después del decreto dominical, el tiempo de usted santificarse se le acabó. Que nos dice que ya está ahí a la puerta el Señor. Digo yo, la ley dominical ya. Que ya el que está, va a estar decidido como se leyó. Sí. Ok. Mire esto. Para el pueblo de Dios, Dios le ha dado luz a su pueblo para que no se santifique después de la ley dominical, para que no fracase. El pueblo de Dios, por eso es que debe de estar sumergido precisamente en el mensaje de la verdad presente para este tiempo, para que no ande perdido en el tiempo. No crea que cuenta con largos años de oportunidad para consagrar su vida a Dios y dejarle a Dios, entregarle a Dios la rienda de la vida. No tenemos, o sea, después de un decreto dominical, ahora mismo, antes del decreto, sabemos que el decreto está a las puertas. Nosotros realmente no tenemos mucho tiempo
para nosotros entregarle a Dios toda nuestra vida para que a través del Espíritu Santo Él gobierne todo nuestro ser. No tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo. Después que el decreto dominical salga, el ángel sellador, por ilustrarlo así, el Espíritu Santo como agente regenerador y sellador, ya Él no viene a regenerar. Él viene a sellar lo que Él ha regenerado. El tiempo de la regeneración es ahora. Después del después de la ley dominical, el Espíritu Santo, quien ha regenerado, viene a sellar lo que Él regeneró, lo que Él santificó. Para quienes queda la oportunidad final de la última regeneración, que no le toca al pueblo de Dios. Esa última regeneración le toca a aquellos que no recibieron y no tuvieron el privilegio de tener la luz que nosotros tenemos. El Espíritu Santo en poco tiempo va a regenerar y va a sellar en el mismo tiempo a los obreros de la hora undécima. Él va a llevar a cabo un proceso con ellos de pocos días que nosotros en muchos años no hemos permitido que Dios haga. No porque Dios no lo puede hacer, es porque no le hemos entregado a Dios. No le hemos entregado al Espíritu Santo todo nuestro ser para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer ya. Sin embargo, eso Él lo va a lograr en muy poco tiempo en la regeneración final en los obreros de la hora undécima, que son aquellos que entran de las diferentes denominaciones y del mundo, entran a formar parte del remanente final. Pero por ahí anda la cosa. Muy bien, bueno, hablando del tiempo, ya hace unos rato que se nos acabó aquí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, pero ¿Quién había sellado y quién marcado? Sí, ¿verdad? Nuestra hermana Santi tenía la mano levantada hace un ratito y terminaríamos entonces con nuestra hermana Mitalia. Bien, voy a procurar ser breve. Me gustó mucho el estudio y las aportaciones que voy a hacer para enriquecimiento del mismo. Voy a mencionar 3 cosas en cuanto a la marca de la bestia para enriquecer la respuesta de Eliezer al hermano. Y voy a mencionar también algo de la matanza de Ezequiel y también del cierre de la gracia que se hablaba al principio, que se le puede cerrar a personas vivas. En primer lugar, para la respuesta al hermano, yo creo, por los estudios que hemos realizado, y bajo el contexto de la marca de la bestia de Apocalipsis, yo creo que como el contexto es de adoración, yo creo que por aquí que va lo que el hermano quiere que le respondan. Yo creo que con nuestra forma de adorar, con nuestro estilo de vida, muchos ya están recibiendo de forma paulatina la marca de la bestia en la forma de adoración. ¿Ve? Y eso lo va a preparar a ellos para tomar la decisión final cuando nadie pueda comprar ni vender. Eso es lo número 1. Número 2, Eliezer mencionaba al inicio del tema acerca de que hay gente que se le cierra la gracia vivo. Yo también creo igual. Y hacía mención de Saúl. Hay una declaración en Patriarcas y Profetas en la tapa de Yapa, en la 135, donde la mensajera de Dios dice: cada día miles pasan a la eternidad. Aunque nosotros no queramos aceptarlo, se toman decisiones en el Concilio Celestial en cuanto a nuestra conducta ante el universo. La mensajera del Señor dice: nadie puede colocarse donde el brazo de Dios no lo alcance. Eso es lo número 2. Y lo número 3 es que la matanza de Ezequiel, capítulo 9, que se mencionaba también al inicio, también es literal. Así como el ángel destructor fue a Egipto, que aunque muchos no lo pudieron ver, pero el ángel fue literalmente. La mensajera del Señor dice que la matanza de Ezequiel también va a ser literal. Y para culminar mi participación, quiero compartir con ustedes una declaración que se halla en la página 241 de este libro, manuscrito inédito. Dice la mensajera en la 141, dice: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Oigan eso. No obstante, muchos permanecen dormidos. Tremendo. Es decir, que esa matanza de la cual habló nuestro hermano Eliezer, aunque muchos no van a poder ver los ángeles que vienen a destruir, va a ser literal, dice la mensajera. Gracias. Así es.
Así es. Hermano, repita la cita, por favor. Está en manuscritos inéditos en la 141 de esta versión. Ese es el tomo 3. Gracias, Eliezer, por el tomo 1. Ese es el tomo 1. No sé si lo aprecian bien. Ok, sí. Ok, muy bien. Hermana Migdalia, ¿tenía algo que quería comentar? Bueno, prácticamente mi hermanito Sandy ahí lo comentó, pero sí, esa pregunta que hizo el otro hermano, muy, muy importante porque esto nos conlleva a nosotros mismos preguntarnos dónde estamos, ¿me entiende? O estamos progresando para sellamiento o para marcarnos la bestia. Entonces, sí, es como dice nuestro hermano Sandy, nosotros podemos ver en estos mismos momentos nuestras iglesias sin juzgar, simplemente por lo que estamos viendo. Vamos a poner un pequeño ejemplo rapidito. Este grupito aquí de hermanos, ¿verdad? Pequeño, porque aquí deberían de haber mínimo unas 1,500 personas escuchando el mensaje. Entonces, habemos un grupo pequeño, habemos 23 personas. Buscando de Dios, buscando su palabra, escudriñando las escrituras, estando en contacto con Él. Pero estoy más que segura que otra gran mayoría, mucho más grande que nosotros, está tal vez en Facebook, Instagram o hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo vivo el que estamos ahora mismo viviendo como iglesia. Unos preparándonos, otros en el limbo. Era mi comentario, sin ofender. Tremendo, sí es. Bien. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos que nos han estado acompañando en esta noche. Hermano Eliezer, ¿alguna última palabra para cerrar y con la oración final? Sí, realmente mis hermanos, pensaba mientras hermana Migdalia hablaba, cómo ahora mismo hay jóvenes y personas metidos en discotecas, en el clásico viernes social, unos están jugando dominó, multitudes están dedicando estas horas ahora mismo, están haciendo algo tan diferente y opuesto al plan de Dios, complaciendo sus deseos y sus ambiciones en cosas corruptas. Multitudes, millones de millones están en eso ahora mismo en el mundo entero. Sin embargo, ahora mismo, mientras el mundo entero está hundiéndose en tantas cosas, hay un pequeño remanente que está procurando estar conectado con Jesús. Y dentro de ellos estamos nosotros. Habemos 23 personas que están conectados, estamos conectados a través de este medio, buscando la presencia de Dios, buscando escuchar algo que nos conecte con Él, que nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo, para poner mucho más prisa y empeño a la tarea de santificar nuestras vidas. Dios nos ayude, mis hermanos, de que este grupito de 23 que vemos aquí, ahora mismo conectado, con otros que están conectados también por YouTube en la transmisión, ninguno de nosotros quede fuera del sueño de Dios, del éxito que Dios quiere lograr en nuestras vidas, con nosotros, con nuestros hijos, con nuestras esposas, los que tienen su familia, en lo personal con cada uno de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí quiere fracasar en el intento. Todos queremos un éxito y una victoria final, asombrosa, gloriosa, para adorar a Dios y al Cordero por los siglos de los siglos. Este tiempo es corto y se acaba. Dios nos ayude a poder lograr ese sueño que Él tiene con la victoria final para nuestras vidas. Que el Señor nos permita tener maravillosas revelaciones en este día sábado, durante la madrugada, que nos pueda hablar, hacernos el regalito de un sueño, en una revelación de su voz, hablando a nuestros corazones,
para poder tener una experiencia muy especial. Así que ya ustedes saben, agradecemos a Dios también por la compañía de nuestro hermano Sandy, que el Señor bendiga su ministerio y sus aportes fueron muy buenos. Así que ya ustedes saben, mis hermanos y hermanas, hacia adelante, el tiempo está muy corto. Que Dios nos ayude. Amén. 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 Muy bien, bueno. Entonces, hermano Sandy, ¿nos podía dirigir en la oración final? Bien, vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra, Señor. Permite o danos la fuerza para permitir que tu palabra santifique nuestras vidas, Señor. Amén. Bendice este pequeño grupo de hijos tuyos que estamos aquí conectados. Ayúdanos a cada día vivir un día a la vez, mirando hacia arriba donde está Cristo Jesús, Señor. Amén. Y que tu palabra pueda hallar cabida en nuestras vidas. Ayúdanos a guardar este sábado conforme al mandamiento, Señor. Danos una feliz noche y un sueño reparador. Y que cuando tú vengas, Señor, cada uno de estos hermanos que estamos aquí conectados en esta reunión, nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.